Estas son las recomendaciones de la CNDH contra los elementos de la Guardia Militar de López, ese cuerpo de sicarios que disfrazaron de policías, pero que todos sabemos que son guachos y todos sabemos que son marinos o elementos de la Policía Federal, de esos que secuestraban mucho antes, que están ahí revueltos. De estos no habla el escatológico personaje de las mañaneras, el más infame de todos los merolicos del mundo. ¿Se acuerdan de este caso de Ángel Yael, el muchacho de la Universidad de Guanajuato, al que los sicarios de la Guardia Militar de López mataron? En esa ocasión fue en el mes de abril. También hirieron a una de sus compañeras, que estuvo muy grave en el hospital, afortunadamente salvó la vida. Bueno, pues la CNDH, la que está ahí, que es una piedra, por fin emitió una recomendación por la muerte de dice por la muerte, no, por el asesinato de este estudiante. Vamos a hablar con propiedad. Ciudad de México, 26 de diciembre de 2022. CNDH emite recomendación a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana por muerte de una persona estudiante de la Universidad de Guanajuato. Se calificó los hechos como violaciones graves, dadas las vulneraciones a los derechos humanos, a la vida, integridad personal y seguridad jurídica de las víctimas, el impacto social y las afectaciones causadas a los familiares de la persona que murió, aunado al impacto al núcleo familiar y proyecto de vida de otra estudiante quien resultó lesionada, así como el daño causado a las otras dos víctimas. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos dirigió la recomendación 80VG/2022 a la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a Rosa Isela Rodríguez Velázquez, por violaciones graves a los derechos humanos, a la vida en agravio de una persona estudiante de la Universidad de Guanajuato y a la integridad personal y seguridad jurídica de otras tres por el uso excesivo de la fuerza atribuible a elementos de la Guardia Militar de López. El 27 de abril de 2022 fue iniciada una investigación de oficio en la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, que más tarde fue remitida a esta Comisión Nacional por razones de competencia, por violaciones a los derechos humanos de 4 jóvenes, quienes se encontraban conviviendo en un terreno cercano a la Universidad de Guanajuato en la que estudiaban. Al momento de retirarse en sus vehículos, arribaron de manera intempestiva elementos de la Guardia Militar de López, quienes descendieron y comenzaron a disparar en su contra. Una de las víctimas recibió un disparo en la cabeza y falleció al momento. Otra fue herida en el hombro derecho. La Comisión Nacional acreditó el uso excesivo de la fuerza, que derivó en violaciones al derecho a la vida de la víctima mortal y a la integridad personal de las otras 3 víctimas, ya que se advirtió que los elementos de la Guardia Militar de López, los sicarios no actuaron de acuerdo a los principios contenidos en la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley de la Guardia Militar, ni acorde a lo establecido en los principios comunes y esenciales que rigen el uso legítimo de la fuerza y de las armas de fuego. A pesar de que los elementos de la Guardia Militar declararon que los jóvenes huyeron a alta velocidad en cuanto los vieron, por lo que tuvieron que perseguirlos y dispararles, dado que no quisieron detenerse, esta Comisión Nacional concluyó que el uso de la fuerza fue ilegal, dado que no se encontraban frente a una amenaza real e inminente que ameritara el uso de sus armas letales para salvaguardar su vida e integridad. Tampoco se advirtió que los jóvenes opusieran resistencia, mucho menos agresiones. Por el contrario, se acreditó que los elementos de la Guardia Militar dispararon de inmediato y de manera directa a las víctimas sin existir causa debidamente motivada para accionar sus armas de fuego ni gradualidad en el uso de la fuerza, por lo cual su uso resultó inoportuno, innecesario y por ende excesivo. Y hay algo más. En los primeros testimonios que se dieron sobre este caso, los puercos sicarios de la Guardia Militar del escatológico personaje dijeron que los muchachos iban armados. Eso dijeron. O sea, el mismo cuento de siempre. Siempre ellos son los que son agredidos, siempre son ellos los que tienen que repeler la agresión. Bueno, pues este caso demuestra que no es cierto, que muchas veces mienten, y esta porque está perfectamente documentada. Pero hay muchas que se quedan así, en el olvido,
Con que ellos digan, es que nos querían... Por eso yo creo que tienen hasta una especie de archivo en el que el copia y pega de cuando los elementos realizaban un rondín de seguridad, fueron agredidos por hombres que... Es lo mismo siempre, siempre son los agredidos. Bueno, continúo. Con motivo de lo anterior existe una afectación al derecho a la vida de la víctima mortal, así como a la integridad personal de las otras 3 víctimas cuyo proyecto de vida fue drásticamente afectado debido a los efectos permanentes y directos que provocaron las graves violaciones a sus derechos humanos, cuyas consecuencias han incidido en su calidad de vida, pues generaron secuelas a nivel físico, psicológico y social, como son alteraciones en su estado emocional y expectativas en sus relaciones sociales al manifestar estados de temor, ansiedad y depresión. Aunada a la responsabilidad individual de los elementos de la Guardia Militar del miserable López, también existió una responsabilidad institucional, toda vez que las acciones del personal evidenciaron su falta de preparación en cuanto a los protocolos de uso de la fuerza y armas de fuego, así como en materia de rendición de cuentas, lo que es totalmente imputable y reprochable a esa institución. Con base a lo anterior, la CNDH recomendó a la Guardia Militar de López inscribir en el Registro Nacional de Víctimas a las 4 personas cuyos derechos se violentaron, así como a las 7 víctimas indirectas, y proceder a la inmediata reparación integral del daño que incluya la medida de compensación. Además, que se les otorgue la atención médica integral, psicológica, tanatológica y de rehabilitación según corresponda a cada una de ellas. También se recomienda gestionar una beca o mecanismo similar para garantizar que, si así lo desean, las 3 personas agraviadas puedan continuar y concluir con sus estudios de nivel superior. De igual forma, se pide que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana colabore con el juzgado encargado de la investigación en contra de las personas servidoras públicas que pudieran resultar responsables de los hechos derivados de esta recomendación. También que colabore con el órgano interno de control de la Guardia Militar a fin de que se realice una investigación exhaustiva sobre estos hechos, que se imparta un curso sobre el uso de la fuerza y su marco normativo vigente dirigido a quienes participaron en los hechos y desempeñen labores de seguridad pública, cuyos contenidos deberán ser adecuados para prevenir casos similares. Finalmente, la CNDH, eso de los cursos, ha de decir, ahora ya están a cargo del jefe de sicarios de la Sedena, ¿no? Va a decir Chencho, ¿cursos a mí? No, déjenme, yo ando muy ocupado acá robando. Es una tontería, pero bueno. Finalmente, la CNDH pide que se emita una circular dirigida a los elementos de la Guardia Militar del área implicada en los hechos que participen en las tareas de seguridad pública para que se atienda lo establecido sobre el uso de la fuerza con el propósito de que las personas servidoras públicas de dicha corporación registren audiovisualmente el desarrollo de los operativos en que participen. La recomendación 80VG/2022 ya fue debidamente notificada a su destinataria y puede ser consultada en la página web cndh.org.mx. Esto de que traigan cámaras en los operativos, incluso que pudieran traerlas en el cuerpo ellos, en una dashcam, es que eso ayudaría mucho, muchísimo. Ojalá de verdad lo hicieran. Gastan en más pendejadas que en algo que de verdad puede servir para comprobar si es cierto que en sus labores siempre son ellos los agredidos, porque yo ese cuento, si no me lo tragué con Peña Nieto ni con Calderón, con tanto crimen de lesa humanidad que cometieron estos delincuentes, pues no tengo por qué tragármelo ahora, porque no hubo una depuración de estos cuerpos de sicarios. Son los mismos guachitos criminales que cumplían órdenes con Calderón y cumplían órdenes con Peña Nieto, y ya sabemos qué fue lo que pasó. Entonces no me lo creo, simplemente. Pues bueno, ahí está una recomendación más de esas que dice López. No hay recomendaciones, dice el pinche mitómano miserable ese. ¿Y esto qué es? Sus guachos mataron a un estudiante. Así lo asesinaron.
es una asquerosidad. Pero bueno, saludos compas. YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados. Por eso, para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos videos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2, ve a él dando clic en la pantalla final de este video donde dice, mensaje importante, y suscríbete.